Durante años, mi nuera Sofía me tejió una red de mentiras para alejarme de mi hijo Carlos. Creían que era una anciana senil, fácil de manipular para quedarse con mi casa. ¡Qué insulto! La rabia, una rabia fría y justiciera, me invadió por completo. ¡Qué equivocados estaban! Esta abuela tenía un plan, y ellos lamentarían sus palabras y sus acciones. Antes de continuar, suscríbete al canal y cuéntanos desde dónde estás escuchando en los comentarios. Mi nombre es Isabel García. Este año, ya he cumplido los 65. Solía pensar que con solo criar a mi hijo, esta vida ya no tendría nada más que lamentar. Pero un día me di cuenta de que hay cosas que por mucho que las entregues, no siempre te serán devueltas. Nunca pensé que el día de mi cumpleaños, un día de alegría, podría convertirse en el momento más humillante de mi vida. Pero también, y esto lo sé ahora, sería el día que lo cambiaría todo para siempre. Era un viernes por la noche. Había llegado al restaurante Bella Vista. Un lugar elegante. En el centro de la ciudad. Allí habíamos celebrado tantas ocasiones especiales. Tantos momentos felices. Carlos, mi hijo, tiene 40 años. Me había llamado esa mañana. Usó esa voz dulce. La que ponía cuando quería algo. Siempre. Mamá, me dijo, queremos celebrar tu cumpleaños a lo grande. Te mereces algo especial. Debería haber sospechado. Carlos no había sido especialmente atento conmigo en los últimos años. No. No desde que Sofía entró en su vida. Pero una parte de mí. Esa parte tonta que siempre espera lo mejor de las personas que amamos. Quería creer que, tal vez, las cosas estaban cambiando. Me puse mi vestido azul marino favorito. Ese que mi difunto esposo, Roberto, siempre decía que me hacía lucir elegante. Me maquillé con cuidado. Peiné mis canas plateadas. Con esmero. Me puse los pendientes de perlas que Roberto me regaló. En nuestro 20º aniversario. Quería verme bien. Para mi familia. Quería verme digna. Cuando llegué al restaurante los vi. A Carlos y a Sofía. Ya estaban sentados. En una mesa. Cerca de la ventana. Él parecía nervioso. Inquieto. Jugaba con su servilleta. Evitaba mi mirada. Sofía, por el contrario, estaba radiante. Vestía un vestido rojo llamativo. Muy llamativo. Y esa sonrisa. Una sonrisa de la que había aprendido a desconfiar. A lo largo de los años. Feliz cumpleaños, Isabel García, dijo Sofía. Su voz era demasiado alta. Demasiado dulce. Se acercó y me dio un abrazo. Se sintió tan falso. Tan hueco. Como su sonrisa. Carlos se levantó. Me besó en la mejilla. Feliz cumpleaños, mamá. Fue un beso rápido. Apurado. Nos sentamos. Pedimos la cena. Por un momento todo parecía normal. Hablamos del tiempo. Del trabajo de Carlos. De los planes de Sofía para redecorar la casa. Su casa. La casa donde vivían. Esa casa. Que yo había estado pagando durante años. Sin que ellos lo supieran. Ni una palabra. Fue después del plato principal. Cuando Sofía decidió atacar. El momento. Precisamente elegido. Isabel comenzó. Se limpió los labios. Con su servilleta. De forma exagerada. Carlos y yo hemos estado hablando. Creemos que es hora de tener una conversación importante contigo. Algo en su tono. Me puso en alerta. La forma en que dijo Carlos y yo. Como si fueran una unidad. Compacta. Contra mí. La manera en que sus ojos brillaron. Con una malicia apenas contenida. Era palpable. ¿De qué quieren hablar?, pregunté. Mi voz se mantuvo firme. Aunque una parte de mí. Una parte muy grande. Ya lo sabía. Sofía intercambió una mirada con Carlos.
Él asintió. Nerviosamente. Era obvio. Lo habían ensayado. Cada palabra. Cada gesto. Bueno, continuó Sofía. Su voz. Ahora tomaba un tono condescendiente. Ese tono. Que me hacía apretar los puños. Discretamente. Bajo la mesa. Creemos que ya no es seguro para ti vivir sola. ¿Has tenido algunos olvidos últimamente? ¿Olvidos? ¿Qué olvidos? Mi mente estaba tan clara como siempre. Manejaba mis finanzas. Cocinaba. Limpiaba. Leía 3 libros a la semana. Conducía. Sola. A todas partes. Pero me quedé callada. Queriendo escuchar. Queriendo saber. ¿Hasta dónde llegaría esta farsa? Hemos encontrado el lugar perfecto para ti, continuó Sofía. Sus ojos brillaron. Con una luz fría. Jardines del Atardecer es un hermoso hogar para personas mayores. Tendrás compañía 24 horas, cuidado médico, actividades. Un asilo, dije en voz baja. La palabra salió de mis labios. Como una gota de agua fría. Cayendo en un vaso vacío. Un hogar de cuidados asistidos, corrigió Carlos. Rápidamente. Apresuradamente. Finalmente encontró su voz. Una voz que no reconocía del todo. Mamá, solo queremos lo mejor para ti. Miré a mi hijo. Este hombre. Al que había criado con tanto amor. Después de que su padre muriera hacía 10 años. Este niño que solía correr a mis brazos. Cuando tenía pesadillas. Que me pedía que le leyera cuentos. Antes de dormir. Que me decía que cuando creciera se casaría conmigo. Porque yo era la mujer más bonita del mundo. ¿Dónde estaba ese niño? Ya hemos hecho los arreglos, anunció Sofía. Triunfalmente. Sus labios se curvaron. Puedes mudarte el lunes. Nosotros nos encargaremos de empacar tus cosas. Fue entonces. Cuando algo dentro de mí se quebró. No de tristeza. No. Sino de una claridad brutal. Vi todo con una precisión cristalina. Los años de manipulación sutil. La forma en que Sofía había alejado gradualmente a Carlos de mí. Las veces que habían olvidado invitarme a cenas familiares. Las conversaciones que se detenían. Abruptamente. Cuando yo entraba en una habitación. Era una estrategia. Calculada. Así que esta es mi última cena como mujer libre, dije. Mi voz. Se mantuvo. Serena. Plana. Sofía sonrió. Pensando. Pensando que había ganado. No lo veas así, Isabel. Piénsalo como el comienzo de una nueva etapa. Sus palabras sonaban huecas. Vacías. Tomé un sorbo de mi vino. Saboreándolo. Detenidamente. Luego coloqué la copa sobre la mesa. Y miré directamente a los ojos de Sofía. Sin pestañear. Tienes razón, querida. Esta es mi última cena contigo. Hice una pausa. Vi cómo su sonrisa comenzaba a vacilar. A desmoronarse. Y esta es tu última cena con una casa donde vivir. El silencio que siguió. Fue ensordecedor. Un silencio pesado. Lleno de preguntas. Carlos parpadeó. Confundido. Sofía se puso pálida. Su vestido rojo parecía descolorido de repente. ¿Qué quieres decir?, preguntó Sofía. Su voz. Ahora. Menos segura. Temblorosa. Sonreí. Fue la primera sonrisa genuina. De toda la noche. La primera. Que me nacía del alma. Mañana lo sabrás. Me levanté. Con calma. Tomé mi bolso. Dejé suficiente dinero. Para cubrir la cuenta. Mientras me alejaba. Pude escuchar a Sofía hablándole duramente a Carlos. Susurrando. Pero sus voces se desvanecieron. Mientras yo salía del restaurante.
Al aire fresco. Esa noche. Sentada en mi sala. Rodeada de las fotos y recuerdos. De una vida vivida. Tomé mi teléfono. Y marqué un número que tenía memorizado. Un número importante. Señor Martínez, dije cuando mi abogado contestó. Soy Isabel García. Necesito que venga mañana temprano. Es hora de que mi familia conozca la verdad. Sobre mis propiedades. Sobre mi vida. Después colgué. Con un suspiro. Y me serví una copa de vino. Otro sorbo. Mañana. Sofía y Carlos descubrirían. Que la anciana confundida. La que querían encerrar en un asilo. Era en realidad la dueña de la casa donde vivían. Y de mucho más. De lo que jamás habían imaginado. Mañana. Sería un día diferente. Aquella noche, mientras la luna se colaba por mi ventana, mi mente se aferró a los recuerdos. A esos años. Los años en que Roberto, mi esposo, aún estaba aquí. ¿Qué tiempos aquellos? Una vida sencilla. Pero llena de risas. Y de amor. Carlos era un niño. Un niño que corría por esta misma casa. Sus risas llenaban cada rincón. Era un niño alegre. Dulce. Roberto y yo. Lo adorábamos. Cada cumpleaños. Cada Navidad. Eran una fiesta. Una verdadera fiesta familiar. La casa. Siempre abierta. Llena de vida. De gente. De amor. Después Roberto se fue. Hace 10 años ya. El tiempo vuela. La vida a veces parece detenerse. Pero luego sigue. Yo me quedé. Con Carlos. Solo nosotros dos. Creció. Se hizo un hombre. Y yo. Siempre fui su apoyo. Su roca. O eso creía. Hace unos 8 años. Carlos me presentó a Sofía. Recuerdo aquella primera cena. Ella era encantadora. O al menos. Se esforzaba mucho en parecerlo. Me decía con una voz melodiosa. Tu mamá es increíble, Carlos, qué suerte tienes. A mí me decía. Isabel, espero que podamos ser muy cercanas. Que seamos como madre e hija. Sus palabras. Dulces como la miel. Y al principio. Parecía sincera. Me ayudaba en la cocina. Me preguntaba por Roberto. Se interesaba, o eso parecía, por la historia de nuestra familia. Por mis gustos. Pero poco a poco. Las cosas empezaron a cambiar. Casi sin que me diera cuenta. Fue sutil. Muy sutil. Primero fueron las sugerencias. Discretas. De que tal vez Carlos me visitaba demasiado. Necesita cortar el cordón umbilical un poco, ¿no crees? Me había dicho una vez. Riéndose. Como si fuera una broma. Pero no era una broma. Yo lo sentía. No era una broma. Luego comenzaron las críticas. Envuelta en una falsa preocupación. Una preocupación que sonaba a reproche. Isabel, ¿estás segura de que deberías estar conduciendo a tu edad? Oh, me preocupa que vivas sola. ¿Y si te caes? Y nadie te encuentra. Palabras que, como agujas finas, se clavaban. Y dolían. Y lo peor. Lo más doloroso. Es que Carlos. Mi dulce Carlos. Empezó a repetir esas preocupaciones. Como si fueran suyas. Como un eco. De la voz de Sofía. Yo escuchaba. Y callaba. Observaba. Sin decir nada. Veía como Carlos. Mi hijo. Se iba alejando. Poco a poco. De mí. La distancia crecía. No eran kilómetros. Era algo más profundo. Algo en su mirada. En sus silencios. En mi mente. Se agolpaban las imágenes. La casa.
La casa en la que vivían Carlos y Sofía. En la calle del Olivo. La llamaban nuestra casa. Y yo les dejaba creerlo. ¿Por qué? Cuando ellos se metieron en problemas financieros. Hace 3 años ya. Yo actué. En silencio. Sin que ellos lo supieran. Pagué su hipoteca. La pagué por completo. Para evitar que perdieran la casa. El banco transfirió la escritura a mi nombre. Sí. A mi nombre. Pero nunca se lo dije. Era mi secreto. Mi protección. Y mi sacrificio. Y no fue solo eso. No. Durante los últimos años. Había estado pagando silenciosamente muchos de sus gastos. Más de los que ellos podían imaginar. El coche de Sofía. Esas vacaciones lujosas que se habían tomado el año pasado. Esos muebles caros que Sofía había comprado para su casa. Yo los había pagado con mi dinero, con los ahorros que Roberto y yo habíamos construido con esfuerzo para nuestro futuro, para nuestra vejez. Lo hacía por Carlos, por mi hijo. Pensaba. Quizás un día lo entendería. Un día apreciaría lo que había hecho. Por él. Por su bienestar. Quería creerlo. Desesperadamente. Pero ahora. Sentada aquí. En mi sala. En esta noche. Después de lo de anoche. En el Bella Vista. Me doy cuenta. De la dolorosa verdad. La verdad de su indiferencia. De su distancia. ¿Cuándo fue la última vez que Carlos vino a visitarme? Sin pedirme dinero. Sin necesitar algo de mí. ¿Cuándo fue la última vez que me llamó? Solo para saber cómo estaba. Solo para charlar. Como antes. El silencio. Mi silencio. Es mi respuesta. El dolor. De esa ausencia. De esa frialdad. Es lo que me ha traído aquí. A este punto. A esta decisión. A tener que enfrentarlos. Porque el amor. Sí. El amor es inmenso. Pero la dignidad. La dignidad. También tiene su lugar. Y ahora. Ha llegado el momento. De reclamarla. La mañana del sábado. Se despertó clara. Y fría. No había dormido mucho. Pero mi mente. Estaba más lúcida que nunca. No había tiempo para dudas. Ni para lamentos. Lo de anoche. En el Bella Vista. Fue una línea cruzada. Un límite. Me levanté temprano. Como siempre he hecho. Preparé café. Mientras esperaba al señor Martínez. Repasé mentalmente todos los documentos que necesitaría. Para lo que estaba por venir. Durante años. Había mantenido en secreto. La verdadera extensión. De mis propiedades. Roberto y yo. Habíamos sido más astutos. De lo que nuestra familia imaginaba. Mientras ellos veían. A una viuda jubilada. Viviendo de su pensión. Yo había estado invirtiendo. Sabiamente. En bienes raíces. Por toda la ciudad. La casa. Donde vivían Carlos y Sofía. Era solo el principio. Eduardo Martínez llegó. A las 9 en punto. Como siempre. Puntual. Eduardo. Había sido nuestro abogado de familia. Durante 20 años. Un hombre discreto. Que entendía. El valor del silencio. Y de la lealtad. Buenos días, Isabel, me saludó. Colocó su maletín. Sobre mi mesa del comedor. Supongo que finalmente ha llegado el momento de actuar. Su voz.
Era tranquila. Pero con un matiz. ¿Qué entendí? Sí, Eduardo, respondí. Le serví una taza de café humeante. Ya no puedo seguir fingiendo. Habíamos hablado de esta posibilidad muchas veces. En los últimos años. Eduardo había sido testigo de cómo Sofía había ido alejando gradualmente a Carlos de mí. Y había preparado varios escenarios legales para proteger mis intereses. Por si acaso. ¿Está segura de que quiere hacer esto?, me preguntó. Aunque ambos sabíamos que ya no había vuelta atrás. No. Después de lo que pasó anoche. No me quedaba otra alternativa. Le conté sobre la cena, sobre el asilo, sobre la frialdad con la que habían planeado deshacerse de mí, con la que habían decidido mi futuro. Eduardo escuchó en silencio, asintiendo ocasionalmente. Su mirada era grave. Muy bien, dijo finalmente. Cerró los ojos. Por un instante. Empezaremos con la notificación de desalojo. Una notificación de desalojo. Para mi hijo. Mi corazón se encogió. Pero la razón. La razón era más fuerte. Como usted es la propietaria real de la casa en la calle del Olivo, continuó Eduardo. Tiene todo el derecho legal. Absoluto. La casa. En la calle del Olivo. Carlos y Sofía habían vivido allí durante 5 años. Creyendo que era suya. Que les pertenecía. Lo que no sabían es que cuando se metieron en problemas financieros hace 3 años, yo había pagado silenciosamente su hipoteca para evitar que perdieran la casa. El banco había transferido la escritura a mi nombre. Pero nunca se lo dije. ¿Cuánto tiempo tienen para desalojar?, pregunté. Mi voz. Casi un susurro. 30 días. Es lo legal, explicó Eduardo. Pero podemos acortarlo a 1 semana. Si argumentamos incumplimiento de contrato de arrendamiento. ¿Contrato de arrendamiento? ¿Qué contrato de arrendamiento? Eduardo sonrió. Una sonrisa apenas perceptible. El que firmaremos. Ahora mismo. Fechado hace 3 años. Un contrato. Que estipula que el arrendamiento puede terminarse inmediatamente. En caso de falta de respeto. O amenazas. Hacia la propietaria. La astucia de Eduardo era impresionante. Y necesaria. Mientras firmaba los documentos. No pude evitar pensar en cómo habían llegado las cosas hasta este punto. Recordé cuando Carlos me trajo a Sofía. Por primera vez. Hace 8 años. Ella era encantadora. Entonces. O al menos. Hacía un gran esfuerzo. Por parecerlo. Tu mamá es increíble, me había dicho. Aquella primera cena. Espero que podamos ser muy cercanas. Y al principio. Parecía sincera. Me ayudaba en la cocina. Me preguntaba sobre Roberto. Parecía genuinamente interesada en conocer la historia de nuestra familia. Pero gradualmente. Las cosas comenzaron a cambiar. Listo, anunció Eduardo. Guardando los documentos. En su maletín. Los papeles de desalojo. Serán entregados. El lunes por la mañana. El lunes por la mañana. Carlos y Sofía recibirían la noticia. El comienzo de la verdad. También he preparado las cartas para el banco, añadió Eduardo. Cancelando todas las transferencias automáticas
¿Qué usted ha estado haciendo? Para sus gastos. Esto. Era otra cosa. Que Sofía y Carlos no sabían. Durante los últimos años. Yo había estado pagando. Silenciosamente. Muchos de sus gastos. El coche de Sofía. Las vacaciones. Que se habían tomado el año pasado. Incluso algunos de los muebles caros. Que Sofía había comprado. Para su casa. Yo. Los había costeado. Y el corte de servicios también. El lunes continuó Eduardo. Su voz. Impecable. Electricidad. Agua. Gas. Internet. Todo. Estaba a su nombre. Así que legalmente. Tiene derecho. A cancelar los servicios. Sentí una punzada. Una leve punzada de tristeza. Por Carlos. A pesar de todo. Seguía siendo mi hijo. Pero también sentí. Algo más fuerte. Mucho más fuerte. Determinación. Ellos habían cruzado. Una línea. Anoche. Y no había vuelta atrás. Ya no. Después de que Eduardo se fue. Me senté en mi cocina. Con una segunda taza de café. Y mi teléfono. Sabía que tendría que actuar rápido. Antes de que Sofía tuviera tiempo de manipular la situación. A su favor. Marqué el número de Carlos. Contestó. Al tercer timbre. Mamá, ¿estás bien? Anoche te fuiste muy rápido. Su voz sonaba genuinamente preocupada. Y por un momento. Mi resolución vaciló. Este era mi niño. El bebé que había llevado en mis brazos. El niño que había consolado. Durante sus pesadillas. Carlos, necesito que vengas a casa. Solo tú. Hay algo importante de lo que necesitamos hablar. No puede esperar. Sofía y yo íbamos a ir a ver casas para ti cerca del asilo. Digo, cerca de los jardines del atardecer. Y ahí estaba. Incluso ahora. Después de haberme humillado públicamente. Seguían adelante. Con sus planes. Como si mi opinión no importara. Como si yo fuera invisible. No, Carlos, no puede esperar. Ven ahora. O el lunes. Descubrirás algunas cosas. De una manera mucho menos agradable. Hubo una pausa. Larga. Llena de tensión. Mamá, me estás asustando. Debería asustarte. Ven solo, Carlos. Si traes a Sofía. No abriré la puerta. Colgué. Antes de que pudiera responder. Antes de que pudiera discutir. Mientras esperaba. Caminé por mi casa. Esta casa. Que Roberto y yo habíamos comprado. Cuando Carlos tenía 5 años. Cada rincón tenía recuerdos. La marca en la pared. Donde Carlos había medido su estatura. Cada cumpleaños. La mancha en la alfombra. Donde había derramado zumo de uva. Cuando tenía 7 años. La foto de su graduación universitaria. Donde sonreía. Orgulloso. Con su diploma. ¿Dónde había ido mal? ¿En qué momento? Mi hijo había decidido. Que yo era una carga. En lugar de su madre. La respuesta me atormentaba. El timbre sonó. Exactamente. 45 minutos después. Abrí la puerta. Y vi a Carlos. Parado allí. Nervioso. Y confundido. Hola, mamá. Entra, dije. Me hice a un lado. Se sentó en el sofá. Donde había visto 1000 películas de Disney. Conmigo. Cuando era niño. Yo me senté frente a él. En la silla de Roberto. Carlos, comencé. Mi voz
Baja. Pero firme. Hay muchas cosas que no sabes sobre mí. Sobre tu padre. Sobre nuestra situación financiera. Mamá, si esto es sobre el dinero para el asilo, ya te dije que Sofía y yo nos encargaremos. Me interrumpió. Con prisa. Tu casa. Lo interrumpí yo. Esta vez. La casa donde vives con Sofía, ¿sabes quién es el verdadero dueño? Carlos frunció el ceño. Desconcertado. Es nuestra. Tenemos la hipoteca. No, Carlos, no la tienen. Saqué los documentos que Eduardo había dejado. Y se los entregué. Vi cómo sus ojos se movían por las páginas. Cómo su expresión cambiaba. De confusión a shock. A incredulidad. Esto no puede ser verdad. Su voz era un susurro. Débil. Cuando ustedes iban a perder la casa. Hace 3 años. Yo pagué toda la deuda. El banco me transfirió la escritura. Ustedes han estado viviendo en mi propiedad durante 3 años. Carlos se puso pálido. Completamente pálido. ¿Por qué no nos dijiste? Porque pensé que era mi hijo viviendo ahí. Pensé que algún día entenderías lo que había hecho por ti. Mi voz se quebró ligeramente. Una pequeña grieta en mi armadura. Pero anoche me di cuenta de que no tengo un hijo. Tengo un extraño que quiere encerrarme en un asilo para deshacerse de mí. Mamá, no es así. No es así. Negó con la cabeza. Débilmente. Me levanté. Caminando hacia la ventana. Carlos, ¿cuándo fue la última vez que viniste a visitarme? Sin que fuera por dinero. ¿O por qué necesitabas algo, cuando fue la última vez que me llamaste? Solo para saber. ¿Cómo estaba? El silencio. Fue mi respuesta. Elocuente. Cruel. El lunes, dije. Sin voltear a verlo. Mis ojos fijos en el jardín. Recibirás una notificación oficial. De desalojo. Tienes una semana. Para encontrar otro lugar donde vivir. Mamá, no puedes hacer esto. Somos familia. Su voz. Ahora. Un lamento. Finalmente. Me volteé. Para enfrentarlo. Mis ojos se encontraron con los suyos. Anoche. En ese restaurante. Me dejaste muy claro que ya no soy familia. Ahora. Vas a descubrir las consecuencias de esa decisión. El domingo por la mañana. Mientras tomaba mi café. Y leía el periódico. Como siempre. Mi teléfono comenzó a sonar. Sin parar. No reconocí el primer número. Pero contesté de todas formas. Isabel, soy Carmen. La hermana de Sofía. La voz era áspera. Acusatoria. No puedo creer lo que le estás haciendo. A mi hermana. Y a tu propio hijo. Así que. Ya había comenzado. La campaña de Sofía. Me lo había esperado. Lo sabía. Buenos días, Carmen. No sabía que tenías mi número. Dije. Con calma. Sofía me lo dio. Está destrozada, Isabel, ¿cómo puedes ser tan cruel? ¿Con tu propia familia? Me recosté en mi silla. Preparándome. Para lo que sabía. Sería una larga conversación. ¿Te contó Sofía sobre la cena del viernes? Me contó que estaban tratando de ayudarte. De encontrarte un lugar seguro. Donde vivir. Y que tú reaccionaste como una loca. Una loca. Por supuesto. Esa sería la narrativa. De Sofía. Era su modus operandi. Te contó. Que me anunciaron.
Que me iban a internar en un asilo. Sin siquiera preguntarme mi opinión. Isabel, a tu edad. Es normal. Que necesites ayuda. Su tono. Era condescendiente. De nuevo. Carmen, la interrumpí. Tengo 65 años. No 95. Manejo mis propias finanzas. Cocino. Limpio. Leo. Conduzco. No hay absolutamente nada malo con mi mente. Mi voz era firme. Pero Sofía me dijo que has estado olvidando cosas. Que a veces no reconoces a las personas. Mentiras. Todo. Eran mentiras. Pero me di cuenta. Sofía había estado construyendo esta narrativa. Durante meses. Tal vez. Preparando el terreno. Para este momento. Para esta emboscada. Carmen, ¿alguna vez has hablado conmigo? Directamente. Sobre estos supuestos problemas de memoria. Hubo una pausa. Del otro lado de la línea. Bueno, no. ¿Por qué? Porque si los hubiera tenido, ¿no crees que alguien debería haber hablado conmigo primero? Antes de decidir. Mi futuro. Mi vida. Después de Carmen. Llamó la madre de Sofía. Luego un primo de Carlos. Al que apenas había visto en años. Luego. La mejor amiga de Sofía. Todos. Con la misma historia. Isabel. Se había vuelto senil. Y cruel. Y estaba castigando a su pobre familia. Por tratar de cuidarla. La manipulación era obvia. Para el mediodía. Había recibido 12 llamadas similares. 12. Sofía había estado muy ocupada. Demasiado. Fue entonces cuando sonó el timbre. A través de la ventana. Vi un coche. Que no reconocí. Cuando abrí la puerta. Encontré a una mujer mayor que yo. Elegantemente vestida. Con una expresión severa. ¿Usted es Isabel García?, preguntó. Directamente. Sí, soy yo. Soy la doctora Patricia Vega. Geriatra. Su nuera me contactó. Muy preocupada. Por su bienestar mental. Me pidió que viniera a evaluarla. Sentí como si me hubieran dado una bofetada. Física. Literal. Sofía había llegado tan lejos. Como para traer a una doctora. A mi casa. Sin mi consentimiento. Sin avisar. No solicité ninguna evaluación, dije. Firmemente. Mi voz. Como una roca. Señora García, entiendo que puede ser confuso, pero a veces las personas con deterioro cognitivo no se dan cuenta de que necesitan ayuda. Su tono era condescendiente. Como el de Sofía. Doctora Vega, ¿verdad? Mantuve mi voz. Calmada. Pero firme. Implacable. Aprecio que haya venido. Pero no voy a permitir que entre a mi casa. Sin una orden legal. Si mi nuera está tan preocupada por mi bienestar mental, puede seguir los canales legales apropiados. La doctora pareció sorprendida por mi respuesta. Clara y directa. Impecable. Señora, su familia está genuinamente preocupada. ¿Mi familia? Dije. Una risa amarga escapó de mis labios. Mi familia me anunció el viernes por la noche que me iban a internar en un asilo. Sin consultarme. Eso no suena como genuina preocupación. Suena como manipulación. Después de que la doctora se fue, me senté en mi cocina. Temblaba. No de miedo. No.
sino de rabia. Una rabia fría. Calculadora. Sofía no se iba a detener. Estaba dispuesta a hacer que me declararan mentalmente incompetente para salirse con la suya. Llamé inmediatamente a Eduardo. Isabel, ¿qué pasa? Su voz denotaba preocupación. Le conté sobre las llamadas, sobre la doctora, sobre toda la campaña de desacreditación que Sofía había orquestado. Esto es más serio de lo que pensé, dijo Eduardo. Su tono grave. Si logra conseguir suficientes testimonios de que usted está mentalmente incompetente, podría desafiar legalmente sus decisiones sobre las propiedades. ¿Puede hacer eso? Mi corazón dio un vuelco. Es difícil, pero no imposible. Especialmente si convence a Carlos de que coopere. Mi corazón se hundió. Más aún. Carlos, mi propio hijo, podría testificar en mi contra. Si Sofía lo convencía. La idea era insoportable. ¿Qué puedo hacer? Necesitamos actuar más rápido de lo planeado. Y necesitamos documentación médica que pruebe su competencia mental. Esa tarde, Eduardo organizó una cita de emergencia con el doctor Ricardo Ramírez, mi médico de cabecera, desde hacía 15 años. También con un neuropsicólogo para una evaluación cognitiva completa. Necesitaba pruebas irrefutables. Mientras tanto, las llamadas siguieron llegando. Algunos familiares lejanos, vecinos, que Sofía había contactado. Incluso algunas de mis antiguas colegas de la escuela, donde había enseñado antes de jubilarme. La más dolorosa fue la de mi hermana, Teresa, que vive en otra comunidad autónoma. Isabel. Su voz sonaba preocupada. Carlos me llamó. Me contó que has estado actuando de manera extraña. Que los echaste de su casa. Sin razón. Su casa. Repetía amargamente. Sí. Su casa. Isabel, ¿realmente es necesario ser tan drástica? Son tu familia. Teresa, ¿tú crees que yo perdería la razón de repente? Bueno, no. Pero el envejecimiento puede ser. Tengo 65 años, Teresa. La misma edad que tú. Eso la hizo callar. Por un momento. Un silencio incómodo. Mira, continué. Te voy a mandar algunos documentos por correo electrónico. Quiero que veas la verdadera situación antes de juzgarme. Esa noche preparé un paquete completo de información. Copias de las escrituras de las propiedades. Estados de cuenta bancarios. El historial de pagos que había hecho por Carlos y Sofía. Incluso grabaciones de audio que había hecho secretamente durante algunas de nuestras conversaciones recientes, donde Sofía había sido particularmente cruel. Se lo envié no solo a Teresa, sino a varios familiares clave. Quería que vieran la evidencia antes de que Sofía pudiera envenenar completamente sus mentes. El lunes por la mañana llegó aún más temprano de lo esperado. A las 7 de la mañana. Mi teléfono sonó. Era Carlos.
Y sonaba frenético. Desesperado. Mamá, hay un hombre en nuestra puerta. Con papeles legales. Dice que tenemos que desalojar la casa. Su voz temblaba. De pánico. Sí, dije. Simplemente. Mi voz. Fría. Distante. ¿Cómo pudiste hacer esto? ¿Cómo pudiste llamar a la policía? Como si fuéramos criminales. Su indignación era casi cómica. Carlos, no llamé a la policía. Llamé a un alguacil. Para entregar una notificación legal. De desalojo. Hay una gran diferencia. Muy grande. Pero somos tu familia. Él seguía aferrándose a esa palabra. Familia. Anoche. Tu esposa trajo a una doctora a mi casa. Sin mi permiso. Para que me declarara mentalmente incompetente, eso también. ¿Era porque somos familia? Silencio. Un silencio pesado. Doloroso. Carlos, continué. No le di espacio para responder. Sofía ha estado llamando a todos nuestros conocidos. Para decirles que estoy loca. Ha estado construyendo un caso. Para quitarme el control de mis propias decisiones, ¿sabías eso? Más silencio. Profundo. Mamá, dijo finalmente. Su voz. Más pequeña. Casi un susurro. Sofía dice que solo quiere protegerte. ¿De quién me está protegiendo, Carlos? ¿De mí misma? Ella dice que podría lastimarme. Viviendo sola. Que podría ser víctima de estafadores. Carlos, escúchate. Estás repitiendo las palabras de tu esposa. Como un loro. ¿Cuándo fue la última vez que tuviste un pensamiento propio sobre tu madre? La línea se quedó en silencio. Por tanto tiempo. ¿Qué pensé? Que había colgado. No lo sé, susurró finalmente. Débil. Esa es la respuesta más honesta que has dado en años. Después de colgar, me quedé sentada en mi cocina, mirando por la ventana hacia el jardín que Roberto y yo habíamos plantado juntos. Me sentía más sola de lo que me había sentido desde que él murió. Pero también sentía algo más. Algo que no había sentido en años. Libre. Libre de pretender que todo estaba bien. Libre de fingir que Sofía me importaba. Libre de caminar de puntillas alrededor de los sentimientos de Carlos. Esa noche, mientras organizaba algunos documentos en mi estudio, encontré algo que me heló la sangre. En una caja vieja de papeles importantes. Descubrí que faltaban cosas. Cosas muy personales. Las joyas de mi madre. Que guardaba en una bolsita. Dentro de la caja. Habían desaparecido. También faltaba un collar de perlas. Que Roberto me había regalado. Por nuestro 10º aniversario. Con el corazón palpitando. Revisé toda la caja. Una y otra vez. El broche de diamantes. De mi abuela. Los pendientes de esmeraldas. Que había heredado de mi tía. Incluso mi reloj de oro. De la graduación. Todo. Había desaparecido. Habían desaparecido. Llamé inmediatamente a Eduardo. Aunque ya eran las 10 de la noche. Isabel, ¿qué pasa? Eduardo, alguien robó mis joyas. Las piezas más valiosas. Han desaparecido. De mi caja fuerte. Mi voz. Apenas un hilo. ¿Quién más tiene acceso a su casa? Su pregunta. Directa.
Solo Carlos. Él tiene llaves de emergencia. Desde que Roberto murió. Hubo un silencio. Pesado. En la línea. Isabel, dijo Eduardo. Con voz grave. Voy a preguntarle algo. Y necesito que sea completamente honesta conmigo. ¿Cuándo fue la última vez que revisó esas joyas? Pensé. Por un momento. Hace como 6 meses. Cuando las saqué. Para el aniversario de la muerte de Roberto. Y desde entonces, ¿cuántas veces Carlos ha venido a su casa? Cuando usted no estaba. Mi estómago se hundió. Un peso. Frío. Carlos venía a menudo. Cuando yo salía de compras. O a mis citas médicas. Decía. Que quería revisar. Que todo estuviera bien. Que no hubiera problemas. Con las tuberías. O la electricidad. Yo pensaba. Que era dulce de su parte. Que se preocupara. Eduardo, estás sugiriendo. Que Carlos robó mis joyas. La idea era monstruosa. Estoy sugiriendo que mañana temprano vayamos a todas las casas de empeño de la ciudad con fotografías de esas piezas. No dormí nada. Esa noche me quedé despierta en mi cama, mirando al techo, tratando de procesar la posibilidad de que mi propio hijo me hubiera robado las joyas de mi madre, los regalos de Roberto, las herencias familiares que había planeado dejarle a él. Algún día. A las 7 de la mañana. Eduardo llegó con un investigador privado llamado señor Miguel Mendoza. Habíamos preparado fotografías de todas las piezas faltantes y una lista de las casas de empeño más conocidas de la ciudad. No tuvimos que buscar mucho. En la tercera casa de empeño que visitamos, el dueño reconoció inmediatamente las fotos. Sí. Estas piezas. Un hombre joven las trajo hace como 2 meses. Dijo que pertenecían a su abuela, que había muerto y que la familia necesitaba dinero rápido. ¿Puede describir al hombre?, preguntó el señor Mendoza. Con calma. Profesional. Pelo castaño. Unos 40 años. Bien vestido. Muy nervioso. Trajo a una mujer con él. Rubia. Muy arreglada. Mi corazón se quebró completamente. Carlos y Sofía habían vendido las joyas de mi familia. ¿Cuánto les pagó por todo?, pregunté. Mi voz. Apenas un susurro. Un aliento. El hombre revisó sus registros. 10.000 euros. Las joyas valían fácilmente 40.000 euros. Pero ellos habían aceptado una fracción de su valor real. Porque necesitaban dinero. Rápido. ¿Para qué dijeron? ¿Qué necesitaban el dinero?, preguntó Eduardo. El hombre dijo algo sobre un viaje que tenían que pagar. La mujer mencionó algo de un spa resort. Un spa resort. Recordé. Hace 2 meses. Sofía había publicado fotos en redes sociales de unas vacaciones lujosas que habían tomado. Había presumido sobre el hotel de 5 estrellas, los tratamientos de spa, las cenas elegantes, vacaciones pagadas con las joyas de mi familia. Obtuvimos copias de toda la documentación y los registros de la transacción. El señor Mendoza también consiguió las grabaciones de las cámaras de seguridad
que mostraban claramente a Carlos y Sofía vendiendo mis pertenencias. De vuelta en mi casa. Me senté en la cocina. Y lloré. Por primera vez. Desde que todo esto había comenzado. No lloré por las joyas. Aunque eran irreemplazables. Lloré por mi hijo. Por el hombre. En quien se había convertido. Lloré por mi hijo. Por el hombre. En quien se había convertido. Por la dolorosa realización. De que ya no quedaba nada. Del niño dulce. Que había criado. Eduardo me dejó llorar. Por unos minutos. Antes de hablar. Suavemente. Isabel, hay más. Levanté la mirada. Secándome las lágrimas. Más que. El señor Mendoza hizo algunas investigaciones adicionales sobre las finanzas de Carlos y Sofía. Encontró algunas cosas muy preocupantes. Me entregó una carpeta llena de documentos, estados de cuenta, registros de tarjetas de crédito, informes de crédito. Tienen deudas por más de 80.000 euros, continuó Eduardo. Principalmente tarjetas de crédito y un préstamo personal que Carlos tomó hace 6 meses. 80.000 euros. ¿En qué habían gastado tanto dinero? Ropa de diseñador. Joyas para Sofía. El coche que ella maneja. Renovaciones costosas. A la casa. Vacaciones. Han estado viviendo muy por encima de sus medios. Revisé los documentos. Viendo cargo tras cargo. De lujos innecesarios. Miles de euros en ropa. Miles más en restaurantes caros. Facturas de tarjetas de crédito. Que hacían que me doliera la cabeza. Y hay algo más, dijo Eduardo. En voz baja. Carlos ha estado tomando dinero de su cuenta de cheques. Sin su conocimiento. ¿Qué? Me quedé sin aliento. Como él es el beneficiario designado. En caso de su muerte. El banco le dio acceso de emergencia a la cuenta. Hace un año. Cuando usted estaba hospitalizada. Por esa neumonía. Nunca lo revocaron. ¿Cuánto ha tomado? Mi voz. Apenas un murmullo. Cerca de 30.000 euros. En los últimos 10 meses. Pequeñas cantidades. Cada vez. Probablemente. Esperando. Que usted no se diera cuenta. Me levanté. Y caminé hacia la ventana. Tratando de procesar esta traición. Mi hijo. No solo había robado mis joyas familiares. Sino que también había estado robando dinero. Directamente. De mi cuenta bancaria. Eduardo, dije finalmente. Mi voz era firme. Inquebrantable. Quiero presentar cargos. ¿Por robo? Isabel, ¿está segura? Una vez que haga esto. No hay vuelta atrás. Carlos podría ir a la cárcel. Me volteé. Para mirarlo. Mis ojos. Secos. Mi corazón. Convertido en piedra. Mi hijo. Ya no existe. El hombre. Que vendió las joyas de su abuela. Por unas vacaciones de lujo. No es el niño. Que crié. Esa tarde. Mientras Eduardo preparaba los documentos legales. Recibí una llamada de Teresa. Mi hermana. Isabel, recibí los documentos que me enviaste. No puedo creer lo que he estado leyendo. ¿Ahora me crees? Dije. Una amargura en mi voz. Ay, hermana. Lo siento tanto. No tenía idea de que las cosas fueran tan malas. Le conté
Sobre las joyas robadas. Y el dinero. Que habían tomado. De mi cuenta. Dios mío, susurró Teresa. Tienes que hacer algo. Esto no puede seguir. Ya estoy haciendo algo. Mañana. Presento cargos criminales. ¿Contra Carlos? ¿Contra tu propio hijo? Su voz. Llena de horror. Teresa, mi hijo. Murió. Hace mucho tiempo. Lo que queda. Es un extraño. Que me ve. Como una fuente de dinero. Esa noche. Carlos llamó. Su voz. Sonaba diferente. Más desesperada. Mamá, necesitamos hablar. Creo que ya hemos hablado. Suficiente. Por favor, mamá. Hay cosas. Que no entiendes. Sofía dice. Que ella puede explicar. Todo. Carlos, encontré las joyas. Silencio total. En la línea. Un silencio. Que lo decía todo. Bueno. No las encontré exactamente. Encontré. ¿Dónde las vendieron? Tengo las grabaciones de seguridad. Los recibos. Todo. Mamá, yo puedo explicar, su voz. Rota. ¿Qué puedes explicar cómo robaste? Las joyas de tu abuela. Para pagar unas vacaciones, ¿cómo has estado sacando dinero? De mi cuenta bancaria. Durante casi un año. ¿Cómo sabías? ¿Lo del dinero? Su voz. Era apenas un susurro. Derrotado. ¿Por qué a diferencia? De lo que tú. Y tu esposa. Piensan. No soy una anciana senil. Soy una mujer de 65 años. Con todas mis facultades mentales. Intactas. Y me doy cuenta. Cuando me roban. Mamá, por favor. Podemos devolvértelo todo. Solo necesitamos tiempo. Carlos, mañana. Presento cargos criminales. En tu contra. Por robo. Te sugiero. Que consigas un abogado. Colgué el teléfono. Y me quedé sentada. En el silencio de mi cocina. En menos de una semana. Había perdido. Completamente. A mi hijo. Pero por primera vez. En años. Me sentía. Como si estuviera recuperando. Mi dignidad. No sabía. Qué deparaba el futuro. Pero sabía una cosa. Con certeza. Nunca más. Permitiría. Que alguien me tratara. Como si fuera invisible. O desechable. Especialmente. No mi propia familia. El miércoles por la mañana. Me desperté. Con el sonido. De alguien golpeando. Violentamente. Mi puerta. Miré el reloj. Las 6:30 de la mañana. Me puse una bata. Y fui a ver. ¿Quién era? A través de la mirilla. Vi a Sofía. Pero no la Sofía. Perfectamente arreglada. Que conocía. Su cabello. Estaba despeinado. Su maquillaje corrido. Y llevaba la misma ropa. Del día anterior. Se veía. Desesperada. Isabel, abre la puerta, tenemos que hablar. No abrí. En su lugar. Hablé a través de la puerta. Sofía, son las 6:30 de la mañana. Vete de mi propiedad. No me voy. Hasta que hables conmigo, esto es una locura, no puedes destruir. A tu propia familia así. Sus gritos. Desesperados. Mi familia. Se destruyó. A sí misma. Los golpes. Se volvieron. Más fuertes. Más desesperados. Llamé a la policía. 15 minutos después. Llegó una patrulla. Vi por la ventana. Como el oficial hablaba con Sofía. ¿Quién gesticulaba? Dramáticamente.
señalando hacia mi casa. Luego, el oficial tocó mi puerta. Buenos días, señora García. Soy el oficial Rodríguez. La señora aquí presente. Dice que es su nuera. Y que necesita hablar con usted urgentemente. Sobre una emergencia familiar. Oficial. No hay ninguna emergencia. Esta mujer. Y su esposo. Mi hijo. Me robaron. Joyas familiares. Valoradas en más de 40.000 euros. También. Han estado sustrayendo dinero. De mi cuenta bancaria. Sin mi permiso. Hoy. Presento cargos formales. Contra ambos. El oficial miró hacia Sofía. Cuya cara. Se había puesto pálida. Completamente. ¿Es cierto eso, señora? Le preguntó. Directamente. Ella está mintiendo, está senil, no sabe lo que dice. Gritó Sofía. Saqué las carpetas. Que Eduardo me había preparado. Y se las mostré al oficial. A través de la puerta. Entreabierta. Oficial, aquí tiene. Toda la documentación. Las grabaciones de seguridad. De la casa de empeño. Los recibos de venta. Los registros bancarios. Que muestran las sustracciones. No autorizadas. El oficial revisó los documentos. Por varios minutos. Su expresión. Se volvió. Cada vez más seria. Señora, le dijo a Sofía. Necesito que se retire. De esta propiedad. Inmediatamente. Si no lo hace. La arrestaré. Por allanamiento. Esto es ridículo, ella es mi suegra, somos familia. Señora, la familia. No es una excusa. ¿Para el robo? Tiene 5 minutos. Para irse. Antes de que llame refuerzos. Después de que Sofía se fue. El oficial me preguntó. Si quería presentar. Cargos adicionales. Por acoso. Acepté. Sin dudar. 2 horas más tarde. Eduardo y yo. Estábamos en la comisaría. Presentando. Toda la documentación formal. El detective asignado al caso. Detective Antonio Silva. Revisó meticulosamente. Toda la evidencia. Señora García, este es un caso muy sólido. Las grabaciones de vídeo. Son particularmente convincentes. ¿Qué pasa ahora? Pregunté. Mi voz. Era firme. Emitiremos órdenes de arresto. Tanto para Carlos. Como para Sofía Herrera. Probablemente. Serán arrestados. Antes del final del día. Mientras salíamos de la comisaría. Eduardo me puso una mano. En el hombro. Isabel, ¿está segura? ¿De que quiere seguir adelante con esto? Eduardo, hace una semana. Hubiera dicho que no. Pero ya no reconozco. Al hombre. ¿En quién se convirtió mi hijo? El Carlos que conocía. Nunca. Habría robado. Las joyas de su abuela. Para pagar unas vacaciones. Esa tarde. Recibí 3 llamadas. Que lo cambiaron todo. La primera. Fue del detective Antonio Silva. Señora García, arrestamos. A Carlos Herrera. Esta mañana. En su trabajo. Cooperó. Completamente. Y confesó. Todo. Dice. Que quiere hablar con usted. A Sofía. Aún no la encontramos. Aparentemente. Abandonó la casa. Esta mañana. Y nadie sabe. ¿Dónde está? La segunda llamada. Fue de Teresa. Isabel, Carlos me llamó. Desde la cárcel, está destrozado. Dice. Que quiere hablar contigo. Que hay cosas. Que necesitas saber. Sobre Sofía. ¿Qué tipo de cosas?
No quiso decírmelo. Por teléfono. Pero dice que Sofía lo amenazó. Que si no hacía lo que ella quería, lo dejaría. Y se llevaría todo. La tercera llamada fue la más impactante. Era de Carmen, la hermana de Sofía. Isabel, necesito decirte algo. Sobre mi hermana. Carmen, no tengo ganas de escuchar más mentiras. No, escúchame. Sofía me llamó esta mañana. Histérica. Me confesó todo. El robo de las joyas. El dinero de tu cuenta. Todo. Me senté pesadamente en mi silla. Y entonces Carmen soltó la bomba. Isabel, mi hermana, es adicta al juego. Sentí como si me hubieran golpeado en el estómago. Ha estado apostando en línea durante años. Las deudas que tienen no son solo por lujos. Son principalmente deudas de juego. ¿Carlos lo sabía? Pregunté. Mi voz era un hilo apenas audible. Al principio. No. Sofía le decía que el dinero era para otras cosas. Pero cuando él descubrió la verdad, hace unos meses, ella lo amenazó con dejarlo y decirle a todos que él la había estado abusando físicamente. ¿Eso es verdad? No. Carlos. Nunca le pondría una mano encima a nadie. Pero Sofía es muy convincente. Y él le tenía miedo a que la gente le creyera a ella. Después de colgar, me quedé sentada en mi sala, tratando de procesar toda esta información. Mi hijo había sido manipulado y chantajeado. Pero eso no excusaba el robo. Había tomado decisiones. Malas decisiones. Y ahora tenía que enfrentar las consecuencias. Esa noche decidí visitar a Carlos en la cárcel. La cárcel del condado. Era un lugar frío y deprimente. Las paredes grises. El aire pesado. Como plomo. Carlos se veía terrible. Cuando lo trajeron a la sala de visitas, tenía ojeras profundas. Había perdido peso. Su ropa parecía demasiado grande para él. Como si se hubiera encogido. Nos sentamos uno frente al otro, separados por una mesa de metal fría, por varios minutos. Ninguno de los dos habló. Solo el silencio. Y el peso. De tantos años. De tantas cosas no dichas. No hechas. Mamá, dijo finalmente. Su voz quebrada. Apenas un susurro. Lo siento mucho. Carlos. Dime la verdad. Toda la verdad. Mi voz no era dura. Era solo cansada. Exhausta. Y entonces se desmoronó. Me contó todo. Sobre las deudas de juego de Sofía. Sobre cómo ella había empezado apostando pequeñas cantidades en línea. Y había escalado hasta perder miles de euros por semana. Eran 80.000 euros. Y más. Me contó sobre las amenazas. Sobre cómo ella lo había convencido de que si no la ayudaba, lo dejaría en la ruina y destruiría su reputación. Pero mamá, nunca quise robarte. Cada vez que tomaba algo
Me decía a mí mismo. Que te lo devolvería. Que encontraría una manera. De reemplazarlo. Antes de que te dieras cuenta. Sus ojos. Llenos de lágrimas. Buscaban los míos. Carlos. Tomaste. Las joyas de tu abuela. Las joyas que iban a ser. Para tus hijos. Algún día. Mis palabras. Eran como piedras. Cayendo lentamente. Lo sé. Las lágrimas. Comenzaron a caer. Por su cara. Sin control. Lo sé. Y me odio. Por ello. Y el dinero. De mi cuenta bancaria. 30.000 euros, ¿eso también? Sofía decía. Que era solo un préstamo. Que cuando ella ganara. En grande. Nos devolvería. Todo. Y más. Lo miré a los ojos. Buscando. Algún rastro. Del niño. Que había criado. De aquel Carlos. Que corría a mis brazos. Carlos. En algún momento. Durante todo esto. Pensaste. En venir. A hablar conmigo. Quise hacerlo. 1000 veces. Pero Sofía decía. Que tú nos juzgarías. Que nos cortarías. Completamente. Si supieras. Sobre sus problemas. Así que. En lugar de eso. Decidieron. Cortarme a mí. Primero. Carlos bajó la cabeza. Su pelo. Caía sobre su frente. Escondiendo su vergüenza. Lo del asilo. Esa fue idea de Sofía. Dijo que si tú estabas. En un hogar de cuidados. Podríamos vender tu casa. Para pagar las deudas. Que tú estarías. Mejor cuidada. Y nosotros. Podríamos tener. Un nuevo comienzo. ¿Y tú? ¿Estuviste de acuerdo con eso? La pregunta. Me quemaba la garganta. No. Al principio. Pero Sofía siguió insistiendo. Diciendo. Que era lo mejor. ¿Para todos? Y su voz se quebró. Completamente. Yo era tan débil. Que la dejé. Convencerme. Nos quedamos en silencio. Por un largo rato. El sonido. De sus sollozos. Era lo único. Que llenaba la habitación. Finalmente. Carlos levantó la vista. Sus ojos. Rojos. Hinchados. Mamá, ¿puedes perdonarme? ¿Alguna vez? La pregunta. Que había estado temiendo. Había llegado. Miré a mi hijo. Este hombre. De 40 años. Que había tomado. Decisiones tan terribles. Y traté de encontrar. Una respuesta. Que fuera justa. Para los dos. ¿Para todos? Carlos. Te amo. Siempre te voy a amar. Porque eres. Mi hijo. Pero el hombre. Sentado frente a mí. No es el hombre. Que crié. No sé. Si puedo perdonar. Lo que has hecho. Pero más importante. No sé. Si tú puedes perdonarte. A ti mismo. ¿Vas a retirar los cargos? Carlos asintió. Lentamente. Su resignación. Era palpable. Entiendo. Lo merezco. Carlos. Esto no es. Sobre lo que mereces. O no mereces. Es sobre. Consecuencias. Tomaste decisiones. Y ahora. Tienes que enfrentar. Lo que viene después. Me levanté. Para irme. Mi corazón. Pesado. Como una losa. Mamá me llamó. Me detuve. En la puerta. Sin voltearme.
¿Podrías hacer algo por mí? ¿Qué? Cuando encuentren a Sofía, ¿podrías asegurarte de que reciba ayuda? Sé que lo que hicimos estuvo mal. Pero ella realmente tiene un problema. Necesita tratamiento. Miré a mi hijo. Por última vez. A pesar de todo lo que había pasado. Aún se preocupaba por la mujer que había destruido su vida y la mía. Carlos, tú no eres responsable de arreglar a Sofía. Solo eres responsable de arreglarte a ti mismo. Salí de la cárcel sintiéndome extrañamente vacía. Había obtenido las respuestas que necesitaba. Pero no me sentía mejor. Si acaso, me sentía peor. Sabiendo que mi hijo había sido tanto víctima como perpetrador. Pero también sentía algo más. Determinación. Carlos tendría que encontrar su propio camino hacia la redención. Yo ya había hecho suficiente por él. Era hora de empezar a vivir para mí misma. Llamada a la acción. Si todavía me escuchas, por favor, ayúdame a comentar el número 1 abajo, para que sepa que todavía tengo amigos que me acompañan en este camino. Tu presencia es el mayor aliento para continuar la última parte, sobre cómo recuperé mi vida después de la tormenta. Muchas gracias. 6 meses después de aquella noche terrible. En el restaurante. Desperté. En mi propia cama. En mi propia casa. Completamente libre. Una sensación que no conocía desde hacía demasiado tiempo. Sofía nunca fue encontrada. Según el detective Antonio Silva. Probablemente huyó del país cuando se enteró de que Carlos había sido arrestado. Tenía una orden de arresto pendiente. Pero francamente, me alegraba que hubiera desaparecido de nuestras vidas. De mi vida. Carlos había sido sentenciado a 8 meses de cárcel y 3 años de libertad condicional. También tenía que pagarme restitución por todo lo que había robado. Su abogado había argumentado por una sentencia más leve, debido a las circunstancias atenuantes. Pero el juez había sido claro. El robo era robo, sin importar las excusas. Yo había asistido a la audiencia de sentencia. Carlos me había mirado desde la mesa del acusado. Pero yo no le devolví la mirada. No por crueldad. No. Sino porque había aprendido que mirar hacia atrás solo me impedía avanzar. En estos 6 meses había hecho cambios importantes en mi vida. Primero, contraté a una cuidadora a tiempo parcial. No porque lo necesitara. Médicamente. Mi mente estaba más clara que nunca. Sino porque quería la tranquilidad de tener a alguien confiable cerca. María. Una mujer de 50 años. Con referencias impecables. Venía todos los días. De 3 a 7 de la tarde. Cocinábamos juntas. Paseábamos por el barrio. Y se había convertido más en una amiga que en una empleada. Su presencia era un bálsamo para mi alma. Segundo, había renovado mi testamento completamente.
Eduardo se había asegurado de que fuera hermético, inatacable. La casa y todas mis propiedades se destinarían a una fundación benéfica que ayudaba a mujeres mayores víctimas de abuso familiar. Carlos recibiría una pequeña suma, suficiente para empezar de nuevo cuando saliera de la cárcel. Pero nada más. No quería que volvieran a utilizar mi amor como un cajero automático. Tercero. Y quizás lo más importante. Había comenzado a vivir realmente. Por primera vez en años. Me había apuntado a clases de pintura en el centro comunitario. Y resultó que tenía talento para los paisajes, para capturar la luz, el color, en un lienzo. También me uní a un club de lectura, donde había hecho 3 amigas genuinas, mujeres maravillosas, que se habían convertido en mi círculo social principal. Una de ellas, Dolores, había pasado por una situación similar con su hijo. Hace años. Isabel, me había dicho Dolores, durante una de nuestras cenas semanales, llenas de risas y conversaciones profundas. Lo más difícil de aceptar es que a veces nuestros hijos se convierten en extraños. No es culpa nuestra. Pero tampoco podemos arreglarlo. Tenía razón. Dolores tenía toda la razón. Durante años había creído que si solo amaba lo suficiente a Carlos, si solo era lo suficientemente paciente con Sofía, las cosas mejorarían. Que el amor de madre lo podía todo. Pero el amor unilateral no puede sostener una relación tóxica para siempre. Había aprendido la lección de la manera más dura. Una tarde de octubre, mientras María y yo preparábamos la cena, sonó el timbre. A través de la mirilla vi a una mujer joven que no reconocí. Señora García, me dijo. Soy Laura Morales, trabajadora social del centro correccional. ¿Podría hablar con usted sobre Carlos? La dejé pasar. Curiosa, pero cautelosa. Señora García, comenzó Laura Morales, con una voz tranquila, profesional. Carlos ha estado en nuestro programa de rehabilitación durante los últimos 4 meses. Ha hecho un progreso excepcional. Me alegra escuchar eso. Respondí. Mi voz contenida. No sabía qué sentir. ¿Qué esperar? Él quiere escribirle una carta, continuó la trabajadora social. Con delicadeza. Pero necesita su permiso. Para enviar correspondencia, ¿estaría dispuesta a recibirla? Lo pensé. Por un momento. Una carta de Carlos. ¿De qué hablaría? ¿De qué hablaría la carta? Principalmente de disculpas. Y de los cambios que ha hecho, explicó Laura. Con una sonrisa amable. También ha estado asistiendo a jugadores anónimos para entender mejor lo que pasó con Sofía. Él también tenía problemas de juego. No directamente, pero aprendió patrones de comportamiento codependiente que lo llevaron a habilitar la adicción de su esposa. Decidí permitir la carta. Quizás era un paso
Un pequeño paso. Hacia algo. Que no sabía. La carta. Llegó una semana después. Era larga. Muy larga. 5 páginas. De letra cuidadosa. Y pude ver. Que Carlos había puesto. Mucho pensamiento. En cada palabra. Querida mamá, empezaba. Sé que no tengo derecho a pedirte perdón. Después de lo que hice. Sé que traicioné tu confianza. De la manera más fundamental posible. Durante estos meses. En la cárcel. He tenido mucho tiempo. Para pensar. En las decisiones que tomé. Y en el hombre. En quien me convertí. Quiero que sepas. Que no escribo esta carta. Esperando que cambies tu testamento. O que me perdones. Escribo porque. Necesito que sepas. Que finalmente. Entiendo. La gravedad de lo que hice. Robé más que joyas y dinero. Robé tu seguridad. Tu confianza. En tu propia familia. Tu derecho. A envejecer con dignidad. En tu propia casa. No hay excusa. Para eso. He estado en terapia. Y he aprendido. Sobre la codependencia. Y sobre cómo. Permití. Que el problema de Sofía. Se convirtiera. En mi problema. Pero más importante. He aprendido. Que nada de eso. Justifica. Las decisiones que tomé. Cuando salga de aquí. En 2 meses. No voy a intentar contactarte. A menos que tú quieras. Voy a mudarme. A otra comunidad autónoma. Y empezar. Completamente de nuevo. He aceptado un trabajo. En una organización sin fines de lucro. Que ayuda. A familias. Con problemas de adicción. Mamá, quiero que sepas. Que la mujer fuerte. E independiente. Que eres. Siempre has sido. Mi héroe. Lamento. Haber tardado tanto. En darme cuenta. De eso. Con amor y respeto, Carlos. PS que probablemente. Nunca veré. Las joyas de la abuela. Otra vez. Pero tengo. Todas las fotos de ellas. Que guardaste. En el álbum familiar. Si alguna vez. ¿Quieres copias? Puedo enviártelas. Después de leer la carta. La guardé. En mi escritorio. No iba a responder. Al menos. No todavía. Pero me alegró. Saber. Que Carlos. Finalmente. Estaba tomando. Responsabilidad real. Por sus acciones. Había un rayo. De esperanza. Pequeño. Pero real. 2 semanas después. Teresa vino a visitarme. Desde Arizona. Era la primera vez. Que nos veíamos en persona. Desde que todo había comenzado. Te ves increíble, me dijo. Abrazándome. En el aeropuerto. Su abrazo. Fuerte. Sincero. Te ves. Libre. Tenía razón. Por primera vez. En años. No cargaba el peso. De preocuparme por Carlos. De caminar de puntillas. Alrededor de Sofía. De fingir. Que todo estaba bien. Cuando claramente. No lo estaba. Era un alivio. Inmenso. Durante su visita. Fuimos a cenar. Al Bella Vista. El mismo restaurante. Donde todo había comenzado. Donde mi mundo. Se había resquebrajado. ¿No te trae malos recuerdos?, me preguntó Teresa. Mientras nos sentábamos. En la misma mesa. Cerca de la ventana. Al contrario, respondí. Con una sonrisa. Serena.
Me recuerda el momento en que decidí reclamar mi vida. Esa noche, el gerente del restaurante se acercó a nuestra mesa. Disculpe, ¿no es usted la señora que tuvo ese incidente aquí hace unos meses? Me tensé ligeramente, preparándome para más drama. O quizás una disculpa. Sí, soy yo. Quería decirle que admiré mucho cómo manejó esa situación. Mi personal habla de eso. A veces, la forma en que mantuvo su dignidad mientras defendía su posición fue realmente impresionante. Se fue con una reverencia pequeña. Después de que se fue, Teresa y yo nos miramos y comenzamos a reír. Una risa liberadora. ¿Quién hubiera pensado que te convertirías en inspiración para el personal de restaurantes? Dijo Teresa, secándose una lágrima. De tanto reír. Ciertamente. No yo. En el camino a casa, Teresa me preguntó: ¿te arrepientes de algo? Lo pensé cuidadosamente. Me arrepiento de haber tardado tanto en defenderme. Me arrepiento de haber permitido que Sofía me tratara mal durante tantos años. Pero no me arrepiento de las decisiones que tomé una vez que finalmente abrí los ojos. ¿Y Carlos? Carlos es un adulto que tomó decisiones de adulto. Las consecuencias de esas decisiones no son mi responsabilidad. Mis palabras eran firmes, dolorosas, pero ciertas. Un mes después de la visita de Teresa, estaba en mi jardín, plantando bulbos para la primavera, cuando María salió de la casa con una expresión algo sorprendida. Isabel, me dijo. Su voz cautelosa. Hay un hombre joven en la puerta que dice ser su nieto. Mi corazón se detuvo completamente. No tenía nietos. Carlos y Sofía nunca habían tenido hijos. Fui a la puerta y encontré a un joven de unos 20 años, con ojos familiares. Unos ojos que me recordaban a Carlos cuando era niño. Señora García, dijo con respeto. Su voz clara. Soy David. David Herrera. Soy hijo de Carlos. El mundo se tambaleó a mi alrededor. ¿Qué? Mis labios apenas formaron la palabra. Carlos es mi padre. Nunca supe de usted hasta hace poco. Mi madre y él se separaron cuando yo era bebé, antes de que él conociera a Sofía. Él me encontró en las redes sociales hace algunos meses y me contó todo lo que pasó. Me quedé sin palabras, mirando a este joven que tenía los mismos ojos de Carlos cuando era niño. Los mismos. ¿Puedo pasar?, preguntó David. Con una pequeña. Ha pasado un año ya. Un año. Desde aquella cena en el Bella Vista. Desde aquella sorpresa de cumpleaños. Me desperté en mi propia cama. En mi propia casa. Completamente libre. Una sensación que se había afianzado en cada fibra de mi ser.
Ya no era una novedad. Era mi realidad. David se convirtió en una visita regular. Un joven trabajador. Estudiante universitario. Inteligente. Respetuoso. Y tenía una perspectiva fresca sobre toda la situación. No excusaba las acciones de su padre. No. Pero tampoco lo condenaba completamente. Era un equilibrio que yo empezaba a apreciar. Abuela, me dijo una tarde, mientras tomábamos té en mi jardín. Aquel jardín que Roberto y yo habíamos plantado con tanto amor. Creo que papá finalmente está aprendiendo quién quiere ser realmente. ¿Y tú qué piensas de todo esto?, le pregunté. Con curiosidad. Con la esperanza de su mirada joven. Pienso que usted hizo lo que tenía que hacer. Y pienso que, tal vez, con tiempo, nuestra familia puede encontrar una forma de sanar. No sabía si David tenía razón o no. Pero por primera vez en mucho tiempo tenía esperanza. Una esperanza cautelosa, pero genuina. Al año de aquella cena desastrosa, yo estaba viviendo la vida más plena que había tenido en décadas. Tenía amigos genuinos, nuevas aficiones, una relación creciente con un nieto que no sabía que existía, y la paz mental que viene de saber que ya no permitiría que nadie me faltara el respeto. Nunca más. Carlos había salido de la cárcel y se había mudado a otra comunidad autónoma. Como había prometido, me enviaba una postal cada mes, solo para que supiera que estaba bien, que seguía adelante, pero no intentaba establecer una relación más profunda. Respetaba mis límites. Y eso era un comienzo. Un buen comienzo. Sofía seguía desaparecida. Y francamente, esperaba que permaneciera así. Que nunca volviera a aparecer. Una noche, mientras leía en mi sala, miré la foto de Roberto en la mesa, junto a mí. Su sonrisa, su mirada cálida, aún me acompañaban. Me llenaban de consuelo. Roberto, le dije. A su imagen sonriente. A la quietud de la noche. Creo que finalmente aprendí lo que me estabas tratando de enseñar. Todos esos años. Aprendí que merezco ser tratada con respeto y dignidad. Especialmente por mi propia familia. Mis palabras eran un susurro, pero llenas de una verdad poderosa. Por primera vez desde su muerte, sentí que realmente estaba viviendo, no solo existiendo. Cada amanecer era una oportunidad. Cada atardecer una reflexión. No más sombras. No más miedo. Solo yo, mi casa, mis amigos y David. Mi inesperado regalo. Mi nombre es Isabel García. Tengo 66 años. Y finalmente, soy libre. La historia de Isabel García termina aquí. ¿Qué piensan ustedes sobre las decisiones de Isabel? ¿Habrían hecho algo diferente si estuvieran en su lugar?
Compartan sus reflexiones en los comentarios, siempre los leo uno a uno. Si esta historia les ha hecho pensar o sentir algo, no olviden dejar un me gusta, compartirla con alguien a quien crean que también le conmoverá, y suscribirse al canal para no perderse los próximos misterios. Nos vemos en la próxima historia, y quién sabe, quizás la próxima vez, la protagonista, sean ustedes.